Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Yasmín Parra Sánchez y hoy hablaremos de reformas fiscales 2021, cláusulas antiabuso, buzón tributario, enajenación a plazo o en parcialidades y sellos digitales. Bienvenidos. El buzón tributario es un sistema que la autoridad fiscal puso a disposición del contribuyente para enviarle comunicados y notificaciones electrónicas de forma oportuna. Esta herramienta ofrece avisos, invitaciones e información fiscal con el propósito de que los contribuyentes conozcan a tiempo programas y beneficios que el SAT pone a su disposición. Notificaciones del SAT de los actos administrativos que realicen de esta manera. Ellos tendrán conocimiento de requerimientos, de información y resoluciones de trámites presentados, entre otras cosas. Es una manera muy viable la que ofrece el SAT por medio del buzón. Obviamente tiene muchas cosas que también son negativas, pero en su mayoría pues se concentra la información y puedes solicitarla, está al alcance. Okay. El SAT es un mecanismo de comunicación para el envío del aviso electrónico. Para los efectos de los artículos 17H bis fracción octava y 17K del Código Federal los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario registrando sus medios de contacto y confirmándolos dentro de las 72 horas siguientes. De acuerdo con el procedimiento descrito en la ficha del trámite 245 del Código, habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación como medios de contacto, contenida en el anexo 1A, los mecanismos de comunicación como medios de contacto que se deberán registrar son dirección de correo electrónico y número telefónico. Cuando una persona, ya sea física o moral, quiere habilitar su buzón tributario, lo único que tiene que hacer es crear los mecanismos de contacto. Al momento de enviar el correo y el teléfono, el número telefónico, les llega como una notificación donde les avisan que el SAT va a dar de alta y lo único que tienes que hacer es aceptar. En ese momento, tu buzón quedará habilitado. Bueno, el buzón tributario es un canal bidireccional entre el contribuyente y el SAT que les permite interactuar en la presentación de promociones, además de notificar vía electrónica y consultar información fiscal. Este canal entró en vigor para las personas morales el 30 de junio del año 2014 y para las personas físicas en enero del 2015. A pesar de las posibles bondades que puede tener este canal de comunicación, fue ampliamente controvertido, entre otros por los siguientes argumentos. Lo que les mencionaba, si bien es fácil y tiene muchas bondades, pues también tiene otras que no lo son tanto. El Estado mexicano no ha garantizado el acceso a Internet, lo que deviene en una merma de los derechos de los contribuyentes que tienen que acceder a esta herramienta, que no garantiza de forma plena el envío y recepción de la información al contribuyente. La responsabilidad de conocer el acto recae en el contribuyente, lo que deja en el estado de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Pues por alguna razón eres persona física y se te ha olvidado revisar tu buzón y tienes un requerimiento y de repente dices, ay, me llegó hace 5 días, pues lo siento, ahora ya de acuerdo a las notificaciones, el SAT ya lo da como entregado, aunque tú no lo hayas abierto. El fisco no garantiza el control interno de dicho buzón, es decir, cómo controla el acceso al mismo de sus funcionarios e incluso de posibles ataques cibernéticos que pongan en riesgo la información en el que él está reservada. ¿Por qué? Pues porque, como bien lo dice, puede haber un ataque cibernético. Dentro del mismo SAT puede haber alguien que pueda manipular esa información que no le corresponde a él
pero como tiene acceso a ella, lo puede manipular. Incluso, no sé, vas por la calle, se te cae tu memoria donde tienes todas tus contraseñas y demás, y cae en manos de alguien que sabe utilizar la tecnología, pues representa un riesgo. Sobre el particular, se determinó que las normas relativas establecen un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información, de manera que su regulación es clara. No procede ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación. Eso es cierto. Al ser de manera virtual, todo se agiliza. Bueno, una vez que el modelo de buzón tributario logró obtener el aval de la Corte, esta ha sido utilizado tanto por el sector gobierno, federal, estatal y municipal, como el privado, como un medio de comunicación y depósito de documentos de interés para las partes. Para ello deberá obtenerse la autorización de los particulares que intervengan sin que se indique de qué manera se acreditará el consentimiento. Por ejemplo, el caso del IMSS, se aclara que las bases de información depositadas en el mencionado buzón no podrán tener un uso fiscal en términos del artículo 63 del Código, es decir, para motivar resoluciones fiscales. Eh, En la parte, el buzón tributario tiene la parte de este, notificaciones, comunicados, parte de IMSS, y puedes ahí, a ellos ahí pueden también mandarte información. Sin embargo, esta no va a poder fungir, como bien dice la regla, para motivar resoluciones fiscales. En la iniciativa del Ejecutivo de las reformas fiscales para el 2020 se reconoce el uso generalizado del buzón tributario, pero también prácticas indebidas por parte del contribuyente, como el uso de datos incorrectos del contacto, y para evitarla realizó modificaciones. ¿Qué es lo que hizo? Resulta ser que en el buzón medio de contacto y tu correo, y pusiste una letra mal, y entonces yo quiero contactarte vía correo electrónico y pues no puedo hacerlo, o tu teléfono, perdiste el teléfono y ahora tienes otro y tampoco puedo contactarte. Entonces ahora sí tomo medidas para que estén correctos los datos en el buzón tributario. Y lo llamó consecuencias del mal uso del buzón tributario. El primero es cancelación de los sellos digitales. Cuando detecte que los medios de contacto no son correctos o auténticos por causas imputables al contribuyente, y lo respalda en los artículos 17H bis, fracción séptima, y es una adición. Habilitación y actualización de datos, esa ya es obligatoria. 2. Los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el sistema de administración tributaria, mediante reglas de carácter general. 3. Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos o inexistentes, o bien no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle por estrados. Es por eso que les sugerimos que revisen que sus medios de contactos estén bien, que mantengan la revisión del buzón continuamente. ¿Para qué? Para que no incurran en alguna de estas consecuencias. 4. Infracción por no habilitarlo. Se considera infracción el no habilitar el buzón tributario o mantener la información del contacto no actualizada. Esta conducta será sancionada con multa de 3,080 hasta 9,200 pesos, y está respaldada en los artículos 86C y 86D, que es una adición. Establecer como principal medio de notificación el buzón tributario.
5. Se desplaza a la notificación personal como medio de notificación ideal para dar a conocer actos administrativos fiscales que pueden ser recurridos, siendo el principal canal el buzón tributario. Con ello se obliga al contribuyente que tenga sus datos a la autoridad los mecanismos para notificar vía este canal que establece el artículo 17K. El contribuyente se tendrá por notificado legalmente y esto está respaldado en el artículo 134, fracción 1 de la misma reforma. Bueno, según los especialistas, la notificación vía estrados ante la falta de actualización de datos por el contribuyente resulta exagerada, ya que la calificativa de esa conducta quedará al árbitro de la autoridad y las consecuencias de esa acción pueden ser trascendentes en tanto pueda tratarse de actos impugnables que podrían dejar al contribuyente en el estado de indefensión. La notificación por el estrado siempre ha sido un medio extraordinario de notificación y no como lo autorizó para 2021 utilizar la autoridad. La falta de la actualización de datos puede obedecer a actos ajenos al contribuyente, incluso imputables a la propia autoridad. Por lo regular, la actualización de los datos siempre se la dan al contador. Actualiza los datos de la empresa, actualiza los de tal persona física y demás. Pero sí es obligación de cada persona, de cada empresa, revisar que los datos que aparecen en el buzón tributario como medios de contacto sean los que son los verídicos, los correctos. Ahora bien, vamos a ver el último tema, que es pago diferido a plazos o en parcialidades, o bien llamado enajenación. El artículo 14 de Código enuncia diversas figuras jurídicas que se consideran enajenación de bienes en materia fiscal. Asimismo, el segundo párrafo de dicho precepto legal dispone que se entiende por enajenación a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando las operaciones se efectúen con clientes que no sean público en general y se difiera más del 35% del precio pactado para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses. Se incorpora el segundo párrafo del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación la palabra incluso, para dejar claro que se precisa un tipo particular de enajenación a plazo con pago diferido o en parcialidades. Lo anterior, considerando que en operaciones en donde se expide comprobante fiscal digital por Internet, también existe la figura de pago en parcialidades o diferido a plazos. Con el objeto de aclarar que también se efectúan enajenaciones de bienes a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando se expidan comprobantes fiscales en términos del artículo 29A, fracción cuarta, segundo párrafo de código, se modificó el segundo párrafo del artículo 14 del Código Fiscal para especificar que se consideran enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando se emita un comprobante fiscal simplificado. Bueno, antes de llegar a los sellos, los pagos en parcialidades son los que hacemos cuando vendemos algo o hacemos un servicio y entonces me dice el cliente, te lo voy a pagar, pues no sé, te lo voy a pagar ya sea por transferencia, te de un cheque, te haga algún otro medio de pago, pero no tengo definido el tiempo, o te lo voy a pagar a 6 meses, o te lo voy a pagar a un año. Entonces se crea este documento, digámoslo así, donde tú puedes hacer tu factura y generarla en parcialidades. Y el pago va a ser por definir. Conforme nos vayan pagando, entonces tenemos que realizar el complemento de pago para que se quede cerrado el tema. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los sellos digitales. Los sellos digitales es un documento electrónico mediante el cual
Una autoridad de certificación, en este caso Sistema de Administración Tributaria, garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. El artículo 14G del Código Fiscal de la Federación describe a los certificados digitales. Los certificados de sello digital son expedidos por el Sistema de Administración Tributaria y para un propósito específico, firmar digitalmente las facturas electrónicas. Por medio de ellos, el contribuyente podrá sellar electrónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita. Así se garantiza el origen de la misma, la unicidad y las demás características que se heredan de los certificados de firma electrónica avanzada, integridad, no repudio y autenticidad. El contribuyente podrá optar por utilizar un sello digital para toda su operación, matriz y sucursales, o tramitar uno para cada una de las sucursales, establecimientos o locales donde emita facturas electrónicas. El sello no es lo mismo que la firma electrónica. El sello digital va encaminado más que nada a las personas morales. Sin embargo, las personas físicas también pueden tener sus sellos. Las personas morales, cuando emiten una factura, ocupan el sello para firmarla y generar la cadena. La fiel o la firma electrónica, esa es la que va a garantizar tu autenticidad como empresa. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, verificación de datos de identidad. Como parte del proceso de acreditación de identidad en la entrega del certificado firma electrónica avanzada, el Servicio de Administración Tributaria recaba la información biométrica, huellas, iris, rostro de personas físicas, elementos que biológicamente son intransferibles y permiten a través de la comparación dar certeza de la identidad. En el caso de personas morales es el representante legal, pero sin embargo, todos los que estamos dados de alta en el SAT tenemos que pasar por el proceso biométrico. En este sentido, con la finalidad de fortalecer la facultad de verificar la identificación de los usuarios y su vinculación con los medios de identidad electrónica, se modificó el último artículo, el último párrafo del artículo 17F de código para incorporar este dicho precepto legal. El servicio de verificación de identidad de usuarios ya está en código. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.